Ella será la nueva reina, dijo el vikingo al casarse con la niña rechazada 1. Abertura cinematográfica con teaser e gancho emocional. Cuando las llamas doradas del gran salón vikingo iluminaron el rostro de la niña que todos habían despreciado, y el guerrero más temido del norte pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de 2 mundos. Ya era demasiado tarde para detener lo que los dioses habían escrito en las runas del tiempo. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero vikingo. El viento del norte ulula entre los acantilados de Noruega como el lamento de las valquirias, llevando consigo el aroma de sal, hierro y destino. Es el año 847 después de Cristo, cuando los dragones de madera surcan los mares grises y los cuervos de Odín vuelan sobre campos de batalla que aún humean. En esta tierra donde el hielo eterno abraza las montañas y los fiordes guardan secretos ancestrales, 2 mundos están a punto de colisionar con la fuerza de un martillo contra el yunque. En las tierras cristianas del sur, donde las campanas repican, llamando a la oración matutina, y las cruces de piedra se alzan contra el cielo plomizo, vive Astrid. Su nombre significa divina estrella, pero en el pequeño convento de Santa Brígida, donde las monjas la acogieron cuando tenía apenas 7 años, todos la conocen simplemente como la niña rechazada. Sus padres, nobles de rancio abolengo, la entregaron a las hermanas después de que una vidente profetizara que traería desgracia a su linaje. Su destino no está aquí, había murmurado la anciana antes de morir, sino en tierras donde los lobos aúllan y los cuervos danzan. Astrid tiene ahora 18 años y su belleza es como la aurora boreal, salvaje, etérea e imposible de ignorar. Su cabello es del color del trigo dorado bajo el sol de verano, sus ojos del azul profundo de los lagos de montaña y su piel pálida como la nieve recién caída. Pero más hermosa que su apariencia es su alma, compasiva con los heridos, valiente ante la injusticia y dotada de una sabiduría que va más allá de sus años. Las monjas la aman, pero también la temen, porque en ella ven algo que no pertenece a los muros del convento. En el norte, donde los vientos helados moldean el carácter de los hombres, como el martillo del herrero moldea el hierro, vive Erik Sangre de Lobo. Su nombre resuena en los salones de los jarls y en las sagas que los escaldos cantan junto al fuego. Es el hijo del gran Jarl Magnus, heredero de las tierras de Björnstad, y el guerrero más feroz que jamás haya empuñado una espada. Pero Erik lleva en su pecho una herida que ninguna batalla le causó. Hace 3 años perdió a su prometida Freydis en un ataque de piratas daneses, y desde entonces su corazón se ha vuelto tan frío como el hielo del Ártico. Los vikingos lo llaman el lobo solitario, porque lucha como una bestia salvaje y nunca acepta compañía en sus cacerías. Su presencia comanda respeto absoluto. Mide más de 6 pies de altura. Sus músculos son como cables de hierro forjados en innumerables batallas y sus ojos grises tienen el color de la tormenta antes de desatar su furia. Una cicatriz cruza su rostro desde la sien izquierda hasta la comisura de su boca, regalo de un berserker que intentó matarlo cuando tenía 16 años. Esa marca no hace sino aumentar su presencia intimidante. Erik ha jurado ante Odín que nunca tomará esposa, que dedicará su vida a vengar a Freydis y a expandir las tierras de su clan. Pero los dioses nórdicos tienen otros planes, y sus hilos del destino ya se tejen en el telar de las Nornas.
El destino comenzó a moverse una fría mañana de octubre, cuando los vigías del convento de Santa Brígida divisaron en el horizonte las velas rojas y amarillas de los longships vikingos. El corazón de Astrid latió con una fuerza extraña mientras contemplaba desde la torre del campanario cómo las naves dragón se acercaban a la costa como lobos hambrientos. No sabía por qué, pero en lugar de terror sintió una expectación que no podía explicar. «Reza, hija», le susurró la Madre Superiora, «porque los paganos del norte han venido a llevarse todo lo que consideramos sagrado». Pero mientras Astrid se arrodillaba ante el crucifijo de marfil, algo en su interior le susurraba que su verdadero destino acababa de llegar montado en las olas. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a rezar por sus almas perdidas y a esconderse de su furia, pero su corazón ardía con una llama que ninguna oración podía extinguir. Esta es la historia de Astrid la Rechazada y Eric Sangre de Lobo, cuyo amor desafiaría a los dioses mismos. En el convento de Santa Brígida, cada día transcurre con la precisión de un reloj de arena benedito. Las campanas marcan las horas canónicas desde laudes hasta completas, y entre sus toques, la vida fluye en un río manso de oraciones, labores y silencio contemplativo. Astrid conoce cada piedra de estos muros, cada vidriera que filtra la luz divina, cada eco que su paso despierta en los largos corredores. Su celda es pequeña y austera, un catre de madera, un crucifijo de hierro, una palangana para el aseo y un baúl donde guarda sus pocas pertenencias. Entre ellas, oculta bajo las túnicas de lino, conserva el único recuerdo de su vida anterior, una diadema de plata con pequeñas esmeraldas que perteneció a su madre. Es todo lo que le queda de la noble familia que la rechazó, el único testimonio de la sangre real que corre por sus venas. Las hermanas le han enseñado a leer y escribir en latín, a preparar medicinas con hierbas, a bordar los mantos del altar y a cantar los salmos con voz angelical. Pero también han intentado sin éxito enseñarle a aceptar la humildad y la sumisión como virtudes supremas. Astrid tiene un espíritu rebelde que no se doblega fácilmente, una llama interior que arde incluso en el ambiente más contemplativo del convento. Los aldeanos de los alrededores la conocen como la sanadora del convento. Cuando alguien se enferma o se lastima, es a Astrid a quien buscan, porque sus manos parecen tener el don de aliviar el dolor y acelerar la curación. Algunos murmuran que es brujería, otros que es gracia divina, pero todos reconocen que la joven posee algo especial. En las noches de luna llena, cuando las demás hermanas duermen, Astrid sube a la torre del campanario y contempla el horizonte marino. Allí, envuelta en el manto estrellado del cielo, siente una nostalgia inexplicable por lugares que nunca ha visto y por una vida que no puede imaginar. Es como si su alma perteneciera a otro mundo, a otro destino que la espera más allá de estos muros sagrados. El terror que inspiran los vikingos en estas tierras cristianas es ancestral y profundo. Los monjes copistas han registrado en sus crónicas las atrocidades cometidas por los lobos del mar. Monasterios saqueados, doncellas raptadas, reliquias sagradas profanadas. Se dice que adoran dioses demoníacos, que beben sangre en cráneos humanos y que sus barcos están malditos por brujas paganas. La Madre Superiora ha contado a las novicias historias terribles sobre las invasiones nórdicas, cómo violan, matan y esclavizan sin piedad, cómo queman las iglesias y se burlan de Cristo, cómo sus berserkers entran en frenesí diabólico y luchan como bestias poseídas. Son la ira de Dios manifestada, dice, enviados para castigar nuestros pecados. Pero Astrid, en secreto,
Se pregunta si estas historias son completamente ciertas. Ha leído en los textos antiguos que los vikingos también son navegantes extraordinarios, artesanos hábiles y poetas que crean sagas inmortales. Pueden ser únicamente monstruos los hombres capaces de surcar océanos desconocidos y crear belleza. Mientras tanto, a miles de millas al norte, en los fiordes helados de Noruega, la vida de Erik Sangre de Lobo transcurre entre la guerra, la caza y los consejos del clan. Su mundo es uno de hierro y honor, donde la reputación de un hombre vale más que su vida y donde la cobardía es peor que la muerte. El gran salón de Björnstad es un templo de madera y gloria guerrera. Enormes pilares tallados con dragones y serpientes sostienen un techo altísimo, del que cuelgan estandartes de batalla y armas conquistadas. Las mesas largas pueden acoger a 200 guerreros y cada noche resuenan con cantos épicos, brindis atronadores y el entrechoque de cuernos de hidromiel. Erik se sienta a la derecha de su padre, el Jarl Magnus, un gigante de barba gris cuyas cicatrices narran décadas de victoria. A sus 35 años, Magnus sigue siendo temible en combate, pero ya piensa en el legado que dejará a su clan. Necesita que Erik tome esposa y engendre herederos, pero su hijo se niega obstinadamente a cualquier alianza matrimonial. Un lobo sin manada está condenado a morir solo, le advierte Magnus cada vez que surge el tema. Los dioses no bendicen a los hombres que desprecian la continuidad de su linaje. Pero Erik ha cerrado su corazón como se cierra una puerta de hierro. Desde la muerte de Freydis, el amor le parece una debilidad que un guerrero no puede permitirse. Prefiere canalizar su dolor en la furia de batalla, en expediciones de saqueo que lo mantienen alejado de Björnstad durante meses enteros. Su reputación como guerrero es legendaria. Ha liderado 30 incursiones exitosas, ha matado a más de 100 enemigos en combate singular y nunca ha sido derrotado en duelo. Los escaldos ya componen canciones sobre sus hazañas, y los jóvenes vikingos sueñan con servir bajo su mando. En las noches de invierno, cuando las auroras boreales danzan en el cielo como espíritus de las valquirias, Erik se sienta solo ante el fuego y talla pequeñas figuras en madera de roble. Son su única manifestación artística, el único momento en que su dureza guerrera se suaviza. Las figuras representan lobos, cuervos, dragones marinos y siempre, inevitablemente, el rostro de Freydis tal como la recuerda. Sus hombres lo respetan y lo temen a partes iguales. Saben que Erik los llevaría al Valhalla si fuera necesario, pero también que no tolera la menor muestra de debilidad o desobediencia. Es un líder nato, pero su liderazgo tiene el filo de una espada recién forjada. La primavera llega tarde a las tierras del norte, pero cuando lo hace, trae consigo la llamada irresistible del mar. Las naves largas emergen de sus refugios de invierno como dragones que despiertan de un largo sueño. Los guerreros afilan sus armas, las mujeres tejen nuevos estandartes y el aire se llena de expectación y violencia contenida. Erik ha decidido que esta temporada atacará las costas británicas. No por botín, su clan es próspero, sino por la necesidad de mantener ocupada su mente atormentada. La guerra es el único lugar donde encuentra paz, el único momento en que su dolor se transforma en algo útil. Los preparativos han durado semanas, 3 longships, 90 guerreros, provisiones para un mes de navegación. Erik ha elegido personalmente a cada hombre, seleccionando solo a aquellos cuyo valor ha sido probado en batalla anterior. No habrá lugar para novatos en esta expedición. La noche antes de partir, el clan celebra el ritual de despedida.
Se sacrifica un toro a Odín, se leen las runas para conocer el favor de los dioses y cada guerrero hace su juramento personal ante el martillo de Thor. Eric, como líder de la expedición, es el último en jurar. Por Odín el cuervo, por Thor el trueno, por Freyr el fértil, proclama con voz que resuena en todo el salón: juro que traeré honor a Björnstad o moriré en el intento, que las valquirias me lleven al Valhalla si fallo a mi palabra. El eco de su juramento aún vibra en el aire cuando los cuervos de Odín vuelan sobre el salón, señal inequívoca de que los dioses han escuchado y aprobado. Al amanecer, los longships parten hacia el sur, sus velas rojas hinchándose con el viento favorable. Eric, de pie en la proa de su nave insignia Lobo del Mar, contempla el horizonte con ojos de acero. No sabe que navega hacia un destino que cambiará no solo su vida, sino la historia misma de su pueblo. En las costas cristianas, las campanas del convento de Santa Brígida suenan como siempre han sonado, marcando las horas de una existencia que parece eterna e inmutable. Pero Astrid, arrodillada en la capilla matutina, siente un estremecimiento en su alma que no puede explicar. Es como si el viento hubiera cambiado de dirección, trayendo consigo el aroma de aventuras lejanas y destinos inciertos. Los dos mundos se acercan inexorablemente, como las mareas que obedecen a fuerzas superiores a la voluntad humana. El ataque llegó con la bruma del amanecer, silencioso como la muerte y súbito como el rayo de Thor. Los longships emergieron de la niebla marina como apariciones espectrales, sus dragones de proa cortando las aguas grises, mientras los guerreros vikingos permanecían inmóviles como estatuas de hierro, esperando la orden de su líder. Eric Sangre de Lobo contemplaba la costa desde la proa del Lobo del Mar, sus ojos grises evaluando cada detalle del terreno. El convento de Santa Brígida se alzaba sobre un promontorio rocoso, sus muros de piedra gris brillando débilmente bajo la luz del alba. No era el objetivo más rico que hubiera atacado, pero algo inexplicable lo había atraído hacia este lugar, como si una fuerza invisible guiara su rumbo. «Señor», murmuró Gunnar, su lugarteniente, un gigante pelirrojo con brazos como troncos de roble. «Los centinelas aún no nos han visto. Podemos atacar desde 3 flancos y tomar el lugar sin resistencia». Eric asintió lentamente, pero una extraña sensación de vacilación lo embargaba. Durante 30 incursiones había atacado sin dudar, pero esta vez algo era diferente. El aire mismo parecía cargado de expectación, como si los dioses estuvieran conteniendo el aliento. «Preparad las naves para el desembarco», ordenó finalmente. «Pero recordad, buscaremos oro y provisiones, no sangre innecesaria. Los que se rindan serán respetados». Sus hombres lo miraron con sorpresa. Eric era conocido por su ferocidad, no por su clemencia. Pero ninguno se atrevió a cuestionar las órdenes de su líder. En el convento, las campanas de maitines comenzaron a repicar justamente cuando los vikingos tocaron la playa rocosa. El sonido sagrado se mezcló con el grito de guerra nórdico en una sinfonía extraña y ominosa que hizo temblar los cristales de las ventanas. Astrid estaba en la torre del campanario, como era su costumbre matutina, preparando las hierbas medicinales que había recolectado el día anterior. El primer grito de alarma del centinela la hizo levantar la vista, y lo que vio la dejó sin aliento. Los guerreros vikingos escalaban el sendero rocoso como una marea humana de hierro y cuero. Sus escudos redondos brillaban con diseños de bestias míticas, sus hachas reflejaban los primeros rayos del sol, y sus gritos de batalla resonaban contra los acantilados como el rugido de 100 leones. Pero fue el líder quien capturó toda su atención. Alto y magnífico, avanzaba con la gracia mortal de un depredador perfecto.
Su capa negra ondeaba tras él como las alas de un cuervo gigante, e incluso desde la distancia, Astrid podía sentir la fuerza magnética de su presencia. «¡Las puertas!», gritó la Madre Superiora desde el patio. «Cerrad las puertas y llamad a los hombres de armas». Pero era demasiado tarde. Los vikingos se movían con la eficiencia de lobos experimentados, rodeando el convento y cortando toda vía de escape. En cuestión de minutos, las puertas de roble se astillaron bajo los golpes de sus hachas, y la violencia pagana irrumpió en el santuario cristiano como una tormenta desatada. Astrid bajó corriendo las escaleras de piedra, su corazón latiendo como un tambor de guerra. No huía por miedo, sino por un impulso inexplicable de ver de cerca a estos guerreros del norte sobre los que había oído tantas historias terribles. El caos se había apoderado del convento. Las hermanas corrían en todas direcciones, algunas cargando reliquias sagradas, otras ayudando a las novicias más jóvenes a esconderse. Los pocos hombres de armas del lugar, apenas 6 soldados veteranos, intentaban formar una línea defensiva en el patio principal, pero los vikingos eran demasiado numerosos y experimentados. Erik entró al convento como una fuerza de la naturaleza, su espada desenvainada, pero aún sin sangre. Sus hombres se dispersaron eficientemente, reuniendo a las monjas en el patio mientras registraban las celdas en busca de tesoros ocultos. «No derramad sangre innecesariamente», gritó Erik a sus guerreros. «Buscamos oro, no mártires». La Madre Superiora, una mujer de 60 años con el coraje de un león, se plantó ante él con un crucifijo en alto. «¡Detente, pagano!», le gritó en un latín que Erik no entendía, pero cuyo tono desafiante reconocía perfectamente. «¡Esta es casa de Dios!». Erik la contempló con algo parecido al respeto. Admiraba el valor, sin importar de dónde viniera. Hizo un gesto con la mano y sus hombres se detuvieron esperando órdenes. Fue en ese momento cuando Astrid apareció en el umbral de la capilla. El tiempo se detuvo. Erik Sangre de Lobo, el guerrero que había enfrentado gigantes berserkers sin parpadear, que había navegado a través de tormentas que hundían naves enteras, que había mirado a la muerte a los ojos en 100 batallas, se quedó completamente inmóvil al ver a la joven de cabello dorado que emergía de las sombras sagradas como una visión de Freya misma. Astrid, por su parte, sintió como si un rayo de Thor la hubiera atravesado de parte a parte. Los ojos grises del vikingo la encontraron a través del caos y la violencia, y en ellos vio no al monstruo sanguinario que esperaba, sino a un alma atormentada que reconocía misteriosamente la suya propia. El guerrero más temido del norte y la niña rechazada del convento se miraron por primera vez, y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, los hilos del destino se anudaron irreversiblemente. Erik se acercó lentamente, su espada bajando sin que él fuera consciente del movimiento. Los gritos y el caos a su alrededor se desvanecieron como ecos lejanos. Solo existía esta mujer joven de ojos azules como los lagos de su tierra natal, que lo miraba sin miedo ni odio, sino con una curiosidad extraña y cautivadora. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en nórdico, su voz ronca por la batalla pero extrañamente suave. Astrid no entendía las palabras, pero el tono la tranquilizó. Había esperado rugidos bestiales, no esta pregunta casi cortés, formulada por una voz profunda y melodiosa. «Astrid», respondió, su nombre sonando como música en el aire cargado de tensión. Erik repitió el nombre lentamente, saboreando cada sílaba. «Astrid, estrella divina». Él sabía algo de la lengua cristiana por sus incursiones anteriores, lo suficiente para reconocer el significado de algunos nombres. «Erik», dijo él entonces, señalándose el pecho.
Luego, en un gesto inesperado que sorprendió a propios y extraños, envainó completamente su espada. El simple acto de desarmar se envió ondas de shock a través de ambos bandos. Los vikingos miraron a su líder con confusión, mientras las monjas se persignaron preguntándose si estaban presenciando un milagro. Gunnar se acercó cautelosamente a su líder. «Señor, hemos encontrado algo de oro en el altar mayor y provisiones en las bodegas. ¿Ordenáis que nos retiremos?» Erik no apartó la mirada de Astrid. Había algo en ella que despertaba en su pecho una sensación que había creído muerta para siempre. No era solo su belleza. Había conocido mujeres hermosas antes, sino algo más profundo, una conexión inexplicable que trascendía las barreras del idioma y la cultura. «La llevaremos con nosotros», declaró de repente, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus propios hombres lo miraron como si hubiera perdido la razón, mientras las monjas prorrumpieron en lamentaciones y súplicas. «¡No!», gritó la Madre Superiora, interponiéndose entre Erik y Astrid. «Es una novia prometida a Dios. No podéis llevárnosla». Pero Astrid, sorprendentemente, dio un paso adelante. Algo en su interior, una voz que no reconocía pero que sonaba verdadera como el eco de una profecía antigua, le susurraba que este momento había sido escrito en las estrellas desde antes de su nacimiento. «Iré», dijo simplemente, su voz clara y firme. Las palabras cayeron sobre el convento como piedras en un lago en calma, creando ondas que se expandieron hasta el último rincón del lugar sagrado. Erik extendió su mano hacia ella, una mano grande y curtida por innumerables batallas, marcada por cicatrices que contaban historias de valor y dolor. Astrid la contempló por un momento que se sintió eterno, y luego, con una gracia que parecía divina, puso su pequeña mano blanca sobre la de él. El contacto fue como fuego líquido corriendo por las venas de ambos. Erik había tocado cientos de manos en su vida, estrechando acuerdos, ayudando a camaradas heridos, empuñando armas, pero nunca había sentido algo así. Era como si la mano de Astrid hubiera sido creada específicamente para encajar en la suya. «Vamos», murmuró él, y aunque ella no entendía las palabras nórdicas, entendía perfectamente la invitación. Mientras abandonaban el convento juntos, escoltados por los guerreros vikingos que cargaban el botín recogido, Astrid se volvió una vez para mirar los muros que habían sido su hogar durante 11 años. Las hermanas lloraban en el patio, algunas arrodilladas en oración, otras simplemente contemplando con desconcierto cómo su niña rechazada se alejaba voluntariamente con los temidos paganos del norte. Pero Astrid no sentía tristeza, sino una extraña sensación de estar finalmente caminando hacia su verdadero destino. La profecía de la vidente que había sellado su destino infantil resonaba ahora en su mente con nueva claridad. Su destino no está aquí, sino en tierras donde los lobos aúllan y los cuervos danzan. Erik la ayudó a subir al longship con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su apariencia feroz. Sus hombres remaron en silencio, pero las miradas que intercambiaban hablaban de confusión y preocupación. Su líder había cambiado en cuestión de minutos, y ninguno sabía qué significaba eso para el futuro del clan. Mientras el lobo del mar se alejaba de la costa cristiana llevando en su interior al guerrero más temido del norte y a la niña que había sido rechazada por su propia familia, las gaviotas marinas gritaban sobre sus cabezas como profetas anunciando que el mundo había cambiado para siempre. Astrid se sentó en la proa, su velo de novicia ondeando al viento como una bandera de rendición o de victoria. Ella misma no sabía cuál de las dos. A su lado, Erik mantenía silencio,
pero su presencia era tan sólida y tranquilizadora como una montaña. Por primera vez en su vida, la niña rechazada se sentía exactamente donde debía estar. El viaje de regreso a Björnstad duró 2 semanas de navegación a través de mares cada vez más fríos y agitados. Durante los primeros días, Astrid permaneció en silencio, observando con fascinación creciente la vida a bordo del Longship vikingo. Estos hombres, que las crónicas cristianas describían como bestias sanguinarias, mostraban una organización militar casi perfecta, una lealtad férrea entre ellos y, sorprendentemente, un código de honor que respetaban escrupulosamente. Erik le había cedido su propia tienda de cuero en la cubierta, instalando para sí mismo un simple catre junto al timón. Cada mañana, sin falta, le llevaba personalmente un cuenco de hidromiel caliente y pescado ahumado, gestos de cortesía que dejaban perplejos a sus guerreros. El temible Sangre de Lobo se comportaba con la delicadeza de un escudero cortesano. La comunicación entre ellos comenzó con gestos y palabras sueltas. Erik sabía algunas frases en la lengua franca que utilizaban los comerciantes cristianos, mientras que Astrid demostró una capacidad extraordinaria para aprender el nórdico básico. Al tercer día ya podía pedir agua y comida. Al quinto, entendía las órdenes básicas de navegación. Al séptimo, mantenía conversaciones simples pero significativas. ¿Por qué me llevaste contigo?, le preguntó una tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer que teñía el mar de tonos dorados y escarlata. Erik permaneció en silencio largo rato, como si buscara palabras para explicar algo que él mismo no entendía completamente. «Los dioses», dijo finalmente. «Creo que los dioses te pusieron en mi camino». Astrid frunció el ceño. «Mi Dios», corrigió suavemente. «Solo hay un Dios verdadero. Tu Dios, mis dioses». Erik se encogió de hombros. «Las fuerzas superiores tienen muchos nombres, pero todas tejen el mismo destino». Era la primera de muchas conversaciones sobre fe que tendrían durante el viaje. Para sorpresa de ambos, descubrieron que sus creencias, tan aparentemente opuestas, compartían elementos comunes. El honor, la justicia, la protección de los inocentes, el valor ante la adversidad. Erik le habló de Odín el sabio, que había sacrificado su ojo por conocimiento, de Thor, el protector, que defendía a los débiles con su martillo, de Freya, la compasiva, que acogía en su salón a los guerreros que morían por causas justas. Astrid le habló de Cristo el Redentor, que había dado su vida por salvar a la humanidad, de los santos que protegían a los necesitados, de la Virgen María, que intercedía por los pecadores. «Tus dioses y el mío», reflexionó Astrid una noche, mientras navegaban bajo la aurora boreal, «quizás no sean tan diferentes. Todos hablan de sacrificio, de amor que trasciende la muerte». Erik la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «Quizás», murmuró, «por eso te reconocí desde el primer momento. Mi alma vio algo familiar en la tuya». Los días pasaban y la atracción entre ellos crecía como una marea inexorable. Erik se encontraba inventando excusas para acercarse a ella. Enseñarle nudos marineros, mostrarle cómo leer las estrellas para navegar, explicarle el significado de las runas talladas en su brazalete de plata. Cada roce accidental de sus manos enviaba ondas de fuego por sus cuerpos. Cada sonrisa compartida era como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Astrid, por su parte, se descubría esperando ansiosamente estos momentos de cercanía. La fuerza física de Erik, que debería aterrorizarla, la tranquilizaba profundamente. Sus manos, enormes y curtidas por la guerra, podían ser increíblemente gentiles cuando le ajustaba la capa para protegerla del viento, o cuando le mostraba cómo sostener correctamente el timón. Una noche de tormenta,
cuando las olas se alzaban como montañas líquidas y el viento aullaba con la furia de los lobos de Fenrir, Astrid se refugió instintivamente en la tienda de Eric. Él la encontró allí al buscar abrigo de la lluvia helada, temblando no solo de frío, sino de miedo. «Las tormentas del norte son feroces», le dijo, sentándose a una distancia respetuosa, «pero este barco ha navegado por mares peores. Estás segura». «No es el mar lo que me asusta», confesó ella, sus ojos azules brillando a la luz de la pequeña lámpara de aceite. «Es lo que siento cuando te miro». Las palabras flotaron entre ellos como chispas peligrosas. Eric sintió que su corazón, helado desde la muerte de Freydis, comenzaba a latir con vida nueva. «Lo sé», murmuró él. «Yo siento lo mismo y me aterroriza». «¿Por qué? ¿Porque soy cristiana?» «No», Eric negó con la cabeza. «Porque juré que nunca volvería a amar. Porque el amor es un lujo que un guerrero no puede permitirse. Porque...» Se detuvo, luchando con palabras que se resistían a salir. «Porque perdiste a alguien», completó Astrid con suavidad. Erika sintió, su rostro endureciéndose con el dolor del recuerdo. «Freydis era mi prometida. Los daneses la mataron hace 3 años, cuando atacaron nuestra aldea costera mientras yo estaba en una expedición lejana». Astrid extendió instintivamente su mano y la puso sobre la de él. «Lo siento. Debió ser una mujer extraordinaria para ganar el corazón de un hombre como tú». «Lo era». Eric cerró los ojos. «Era valiente, hermosa, sabia, todo lo que un vikingo podría desear en una esposa, y yo no estuve allí para protegerla. La culpa no fue tuya». «¿No?» Eric la miró con ojos llenos de tormenta antiguo. «Un guerrero protege lo que ama. Yo elegí la gloria de la batalla sobre el deber hacia mi prometida. Su muerte está en mis manos». Astrid sintió una compasión tan profunda que la hizo olvidar todas las diferencias culturales entre ellos. En ese momento no veía al temible Sangre de Lobo, sino a un hombre herido que llevaba una carga de culpa que amenazaba con destruirlo. «El amor verdadero», dijo suavemente, «no muere con el cuerpo. Si ella te amaba como tú la amabas a ella, no querría que vivieras el resto de tu vida castigándote. Querría que fueras feliz». Eric la miró largamente, como si viera por primera vez no solo su rostro, sino su alma. «¿Cómo puedes hablar con tanta sabiduría siendo tan joven?» «El dolor envejece rápidamente». Astrid sonrió con tristeza. «Yo también he conocido el rechazo, el abandono. Mis propios padres me entregaron al convento como si fuera una maldición que debían alejar de sus vidas». La confesión creó entre ellos un puente de comprensión mutua. Ambos habían sido marcados por pérdidas profundas. Ambos llevaban cicatrices invisibles que los hacían más fuertes y más vulnerables a la vez. «Quizás», murmuró Eric, «los dioses nos pusieron en el camino del otro porque sabían que solo otra alma herida podría entender la nuestra». La tormenta rugía alrededor del barco, pero dentro de la pequeña tienda, un calor diferente comenzó a crecer. Sin palabras, sin decisión consciente, se acercaron lentamente hasta que sus frentes se tocaron. No se besaron. Ambos entendían que ese paso cambiaría todo irrevocablemente, pero permanecieron así, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio sagrado. «Astrid», susurró Eric, su nombre sonando como una oración en sus labios. «Eric», respondió ella, y en esa simple palabra estaba toda la promesa y todo el peligro de lo que podría crecer entre ellos. Cuando la tormenta amainó al amanecer, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran simplemente captor y prisionera, pagano y cristiana, vikingo y monja.
Eran dos almas que se habían reconocido mutuamente en la oscuridad de la noche, dos corazones que comenzaban a latir al mismo ritmo peligroso. Los guerreros de Eric notaron el cambio inmediatamente. Su líder sonreía más, hablaba con mayor suavidad, y sus ojos habían perdido esa dureza glacial que los caracterizaba desde la muerte de Freydis. Algunos lo celebraban en secreto, felices de ver a su comandante recuperar algo de humanidad. Otros se preocupaban, temiendo que el amor lo debilitara en el momento en que necesitarían su fuerza más que nunca. Gunnar, como lugarteniente y amigo más cercano de Eric, se atrevió finalmente a expresar sus inquietudes. «Mi señor», le dijo una tarde mientras navegaban por las aguas familiares del fiordo que llevaba a Björnstad, «los hombres hablan. Dicen que la mujer cristiana te ha hechizado». Eric le dirigió una mirada que habría hecho retroceder a un oso. «¿Y qué opinas tú, Gunnar?» El gigante pelirrojo reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Creo que has estado muerto en vida durante 3 años y que ahora finalmente estás comenzando a vivir otra vez. Pero también creo que tu padre y el clan van a tener opiniones muy fuertes sobre esto». Era verdad, y Eric lo sabía. El Jarl Magnus esperaría una explicación por traer a una mujer cristiana a Björnstad, especialmente una que claramente había capturado el corazón de su heredero. El clan tendría reservas sobre aceptar a una extranjera en su seno, más aún a una que profesaba una fe tan diferente a la suya. «Entonces», dijo Eric con la determinación de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable, «tendré que convencerlos de que vale la pena el riesgo». Astrid, que había estado aprendiendo nórdico con rapidez sorprendente, entendió lo suficiente de la conversación para saber que se acercaban a un momento crucial. No se hacía ilusiones. Llegar a la tierra natal de Eric sería como entrar en territorio completamente extraño, donde su fe, su origen y su muy presencia serían cuestionados por personas que tenían poder sobre el destino de ambos. Pero cuando Eric se acercó a ella esa noche, como había hecho cada noche durante el viaje, para ofrecerle hidromiel caliente y preguntarle cómo se sentía, Astrid vio en sus ojos grises una determinación férrea que la tranquilizó. «¿Tienes miedo?», le preguntó él. «Sí», admitió ella honestamente, «pero también tengo esperanza, y te tengo a ti». Eric tomó sus manos entre las suyas, esas manos pequeñas y blancas que habían comenzado a significar más para él que todas las riquezas de Midgard. «Astrid», dijo solemnemente, «te juro por el martillo de Thor y por la memoria de mis ancestros que nada ni nadie te hará daño mientras haya vida en mi cuerpo. Eres mía ahora y yo soy tuyo, sin importar lo que digan los dioses o los hombres». Era una declaración de amor y de guerra a la vez, una promesa que los unía contra todo el mundo si fuera necesario. Mientras las costas de Noruega aparecían en el horizonte y el Longship se dirigía hacia su destino final, Astrid y Eric se prepararon para enfrentar juntos el juicio de un clan entero y la prueba más grande de su amor imposible. La llegada a Björnstad se anunció con cuernos de guerra que resonaron por todo el fiordo como la voz de los dioses ancestrales. Desde las torres de vigilancia, los centinelas habían divisado las velas rojas del lobo del mar y las de sus naves hermanas, izando inmediatamente las banderas que proclamaban el regreso victorioso de los guerreros. Astrid contempló con asombro la fortaleza vikinga que sería su nuevo hogar. Björnstad se alzaba en una península rocosa rodeada de aguas cristalinas, sus edificaciones de madera y piedra pareciendo crecer orgánicamente desde la roca misma. El gran salón del Jarl dominaba el conjunto como un dragón gigantesco posado en su guarida, sus pilares tallados visibles incluso desde la distancia.
Las velas se tensaron una última vez antes de que los remeros llevaran las naves hasta los muelles de madera que se extendían sobre las aguas como dedos gigantes. Una multitud se había congregado para recibir a los guerreros, mujeres, niños, ancianos, esclavos, todos ansiosos por escuchar las historias de la expedición y recibir a sus héroes. Eric ayudó a Astrid a descender del barco, consciente de las miradas curiosas y susurros que su presencia despertaba. La joven cristiana destacaba entre la multitud nórdica como una flor extraña y hermosa, su vestido de lino claro contrastando con las túnicas de lana oscura y las pieles que vestían las mujeres locales. «Mantente cerca de mí», le murmuró Eric en voz baja. «Al principio habrá resistencia, pero mi clan aprende a respetar a aquellos que demuestran su valía». Gunnar se acercó a su líder con expresión preocupada. «Mi señor, vuestro padre os espera en el gran salón. Ha mandado decir que deseáis veros inmediatamente, y a solas». Eric asintió, habiendo esperado esta convocatoria. El Jarl Magnus tendría muchas preguntas sobre la presencia de Astrid, y no todas serían fáciles de responder. «Lleva a Astrid a los aposentos de huéspedes», ordenó a Gunnar. «Asegúrate de que tenga todo lo que necesite y que nadie la moleste». Astrid captó la tensión en su voz y le tocó el brazo suavemente. «Estaré bien», le dijo. «Ve con tu padre. Yo sabré adaptarme». El gran salón de Bjornstad era aún más impresionante desde el interior. Columnas enormes, talladas con dragones y serpientes, sostenían un techo que se perdía en las sombras, mientras que hogueras encendidas en braseros de hierro proyectaban luces danzantes sobre las paredes cubiertas de escudos, armas y estandartes de batalla. El aire estaba cargado de humo de leña, hidromiel y gloria antigua. El Jarl Magnus ocupaba su trono de roble tallado como correspondía a un señor de la guerra. A los 55 años seguía siendo una figura imponente, alto, de hombros anchos, con una barba gris trenzada con cuentas de plata y ojos del mismo color acero que su hijo. Cicatrices de innumerables batallas cruzaban sus brazos desnudos, y el martillo de Thor que colgaba de su cuello había sido forjado con el oro de 100 saqueos. «Hijo», dijo Magnus cuando Eric se acercó y se inclinó respetuosamente, «he oído rumores inquietantes sobre tu expedición. Hablan de una mujer cristiana que has traído contigo». «Los rumores son ciertos, padre». Eric se irguió mirando directamente a los ojos del Jarl. «He traído conmigo a Astrid de Santa Brígida. Es importante para mí». Magnus guardó silencio por largo rato, estudiando el rostro de su hijo con la penetración de un hombre acostumbrado a leer las almas. Lo que vio lo preocupó profundamente. Por primera vez en 3 años, Eric estaba verdaderamente vivo. Pero esa vida nueva venía acompañada de una vulnerabilidad que un líder no podía permitirse. «¿Importante como lo fue Freydis?», preguntó finalmente. «Más», respondió Eric sin vacilar. Y la respuesta golpeó a Magnus como un martillo. «Eric», el Jarl, se inclinó hacia adelante. «Eres mi heredero, el futuro líder de este clan. No puedes permitir que una mujer extranjera, una cristiana, nuble tu juicio. Nuestro pueblo necesita un líder fuerte, no uno debilitado por pasiones extrañas». «Mi juicio está más claro ahora que en los últimos 3 años», replicó Eric con firmeza. «Astrid no me debilita, padre, me completa». «¿La amas?», preguntó Magnus directamente. «Sí». «¿Y ella te ama a ti?». Eric reflexionó sobre todas las miradas compartidas, todas las conversaciones susurradas, todos los momentos de conexión silenciosa durante el viaje. «Sí, creo que sí». Magnus se levantó de su trono y comenzó a caminar en círculos, como un lobo enjaulado. «Entonces estamos en problemas, hijo, porque he recibido una propuesta de matrimonio que no podemos rechazar».
El corazón de Erik se detuvo. ¿Qué propuesta? Jarl Ragnar de Hedeby ha ofrecido a su hija Ingrid como tu esposa. Es una alianza que necesitamos, Erik. Ragnar controla 3 puertos importantes y tiene el favor del rey Harald. Su amistad podría asegurar la prosperidad de nuestro clan durante generaciones. ¡No!, dijo Erik inmediatamente. No me casaré con Ingrid ni con ninguna otra mujer. Mi corazón está comprometido. ¡Tu corazón!, explotó Magnus. ¿Desde cuándo un guerrero toma decisiones con el corazón? Eres mi heredero. Tienes deberes que van más allá de tus sentimientos personales. Padre e hijo se enfrentaron como 2 toros en el ruedo, ninguno dispuesto a ceder. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con una espada. Padre, dijo Erik con voz controlada pero férrea, he servido a este clan fielmente durante 20 años. He derramado sangre por nuestro honor, he traído riquezas a nuestro pueblo, he expandido nuestras tierras, pero no sacrificaré mi alma por una alianza política. ¿Y qué hay de tu deber hacia tu linaje, hacia los hijos que debes engendrar para continuar nuestra estirpe? Astrid puede darme hijos que serán medio cristianos. ¿Qué futuro tendrá este clan con herederos que adoren al Dios crucificado? La discusión fue interrumpida por la llegada precipitada de un mensajero que irrumpió en el salón sin anunciarse, algo que solo se permitía en circunstancias extremas. ¡Mi señor!, gritó el joven, jadeando por la carrera. ¡Naves en el horizonte! Jarl Ragnar de Hedeby se acerca con una flota de guerra. Magnus y Erik intercambiaron miradas alarmadas. La llegada no anunciada de Ragnar, especialmente con una flota de guerra, no auguraba nada bueno. ¿Cuántas naves?, preguntó Magnus. 15, mi señor, todas de guerra, llenas de guerreros armados. El Jarl sintió un escalofrío de premonición. Ragnar era conocido por su temperamento violento y su orgullo desmedido. Si había venido con una flota de guerra en lugar de una embajada matrimonial, era porque esperaba resistencia. ¿O la había anticipado? ¿Crees que sabe sobre Astrid?, murmuró Erik. Los rumores viajan más rápido que los barcos, respondió Magnus sombríamente. Si Ragnar viene con intenciones hostiles y tú rechazas la alianza matrimonial... No terminó la frase, pero ambos entendían las implicaciones. Estaban hablando de una posible guerra entre clanes, algo que Björnstad no podía permitirse en ese momento. Mientras tanto, en los aposentos de huéspedes, Astrid se estaba adaptando a su nueva realidad con la gracia natural de alguien acostumbrada a los cambios dramáticos. La habitación que le habían asignado era simple pero cómoda. Una cama con pieles de oso, un cofre de madera tallada, una ventana que daba al fiordo y una pequeña hoguera que mantenía el frío a raya. Varias mujeres del clan habían venido a visitarla, más por curiosidad que por cortesía. Entre ellas estaba Sigrid, la hermana menor de Erik, una joven de 18 años con trenzas rojas y ojos verdes llenos de inteligencia. Así que tú eres la cristiana que ha conquistado el corazón de mi hermano, dijo Sigrid sin rodeos, estudiando a Astrid con franca curiosidad. Yo no he conquistado nada, respondió Astrid suavemente. Simplemente nos encontramos. Los hombres dicen que lo has hechizado con magia cristiana. Astrid sonrió. La única magia que conozco es la de curar heridas con hierbas y aliviar el dolor con palabras gentiles. Sigrid la evaluó por un momento, luego asintió aparentemente satisfecha. Erik ha estado muerto en vida desde que perdió a Freydis. Si tú has logrado devolverle la sonrisa, entonces me alegro de que estés aquí. Pero la conversación fue interrumpida por el sonido de los cuernos de alarma que resonaron por toda Björnstad. Las mujeres corrieron a la ventana y vieron las 15 naves de guerra de Ragnar entrando al fiordo como una manada de lobos hambrientos. Esto no es bueno,
murmuró Sigrid. Ragnar no trae una escolta tan grande para una propuesta de matrimonio. Viene por la guerra. Astrid sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima nórdico. Sin entender completamente las implicaciones políticas, sabía instintivamente que la llegada de estas naves amenazaba todo lo que había comenzado a esperar de su nueva vida. En el gran salón, Erik y Magnus se preparaban para recibir a su visitante inesperado. Los guerreros de Björnstad se armaron discretamente, mientras las mujeres y niños fueron evacuados hacia las construcciones más defensibles del complejo. «Erik», dijo Magnus antes de que salieran a recibir a Ragnar, «por el bien de nuestro clan, considera la posibilidad de que tengas que elegir entre tu felicidad personal y la supervivencia de nuestro pueblo». Erik no respondió, pero su mano se cerró instintivamente sobre la empuñadura de su espada. En su corazón sabía que se acercaba la prueba más grande de su vida y que independientemente de la decisión que tomara, alguien a quien amaba saldría herido. Mientras las naves de Ragnar tocaban los muelles y los guerreros de Hedeby descendían con sus armas brillando bajo el sol nórdico, el destino de Björnstad, de Erik y de Astrid pendía en equilibrio como una espada suspendida por un hilo. La niña rechazada del convento cristiano estaba a punto de descubrir que a veces el amor no es suficiente para vencer las fuerzas del poder, la tradición y la ambición política. Y Erik Sangre de Lobo se enfrentaba a la elección más difícil de su vida, entre el deber hacia su clan y la lealtad hacia su corazón. El tiempo de las decisiones fáciles había llegado a su fin. El Ragnar de Hedeby descendió de su nave con la arrogancia de un conquistador que ya cuenta su victoria. Alto y poderoso, con una barba rubia trenzada con anillos de oro y una capa de piel de oso polar que proclamaba su riqueza, avanzó hacia el gran salón seguido por 30 de sus mejores guerreros. Sus ojos azul acero barrieron Björnstad con la evaluación fría de un depredador que calcula la resistencia de su presa. «¡Magnus de Björnstad!», rugió con voz que resonó por todo el fiordo. «He venido a hablar de matrimonios y alianzas». Magnus salió a recibirlo con toda la dignidad de su rango, flanqueado por Erik y sus propios guerreros. El protocolo exigía hospitalidad, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un hacha. «Ragnar de Hedeby», respondió Magnus con cortesía forzada, «seas bienvenido a mi salón, aunque tu llegada sin aviso previo es inusual». «Los tiempos inusuales requieren métodos inusuales», replicó Ragnar, su mirada fijándose inmediatamente en Erik. «He oído rumores perturbadores sobre tu heredero, Magnus, rumores que podrían afectar el honor de mi hija». Erik dio un paso adelante, su mano descansando casualmente sobre la empuñadura de su espada. «¿Qué rumores, Jarl Ragnar?» «Que has traído una mujer cristiana a tu hogar, que compartes lecho con una enemiga de nuestros dioses». La voz de Ragnar goteaba desprecio. «Mi hija Ingrid no será humillada por ser la segunda opción de ningún hombre, especialmente después de una pagana extranjera». «Astrid no es pagana», corrigió Erik con voz peligrosamente tranquila. «Es cristiana, es cierto, pero es una mujer honorable que merece respeto». «¡Respeto!», Ragnar soltó una carcajada cruel. «¿Desde cuándo los vikingos respetamos a los adoradores del dios crucificado? ¿Te ha debilitado tanto esa mujer que has olvidado quién eres?» La insult fue como una bofetada que resonó por todo el salón. Los guerreros de ambos clanes se tensaron, las manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Magnus se interpuso rápidamente antes de que la situación escalara a violencia abierta. «Ragnar», dijo con voz firme, «estás en mi casa. Te pido que moderes tu lengua». «Moderaré mi lengua cuando tu hijo moderase su locura», replicó Ragnar.
He venido a ofrecer una alianza que beneficiaría a ambos clanes. Mi hija Ingrid es hermosa, valiente, de sangre pura vikinga. Nuestros hijos serían príncipes de los mares. Pero no permitiré que sea insultada por las fantasías románticas de Erik con una esclava cristiana. Astrid no es mi esclava, dijo Erik, su voz tan fría como el hielo del Ártico. Es... ¿Qué es entonces? Interrumpió Ragnar con una sonrisa cruel. ¿Tu amante? ¿Tu concubina? ¿O acaso has perdido tanto la cordura que piensas en hacerla tu esposa? El silencio que siguió fue ensordecedor. En él, Erik tomó la decisión más importante de su vida. Astrid será mi esposa, declaró con voz que resonó por todo el salón como un trueno. La amo, ella me ama, y nos casaremos con el favor de los dioses o sin él. La reacción fue inmediata y explosiva. Ragnar rugió de furia, desenvainó su espada y la clavó en una de las mesas del salón. «Entonces no habrá alianza entre nuestros clanes», gritó, «y habrá consecuencias por esta humillación». Magnus intentó calmar la situación. «Ragnar, hermano, reflexionemos. Quizás podamos encontrar otra forma de...» «No hay otra forma». Ragnar se volvió hacia Magnus con ojos llenos de ira. «Tu hijo ha elegido una cristiana sobre mi hija, la deshonra sobre el honor, la debilidad sobre la fuerza. Las consecuencias son suyas». «¿Me estás amenazando en mi propia casa?» La voz de Magnus se volvió tan fría como la de su hijo. «Te estoy advirtiendo, Magnus. Erik tiene 3 días para cambiar de opinión y enviar a la cristiana de vuelta a su convento. Si no lo hace, consideraré que Björnstad ha rechazado formalmente mi alianza y actuaré en consecuencia». «¿Y qué significa eso exactamente?», preguntó Erik, avanzando hasta quedar frente a frente con Ragnar. «Significa, cachorro», Ragnar escupió las palabras como veneno, «que me aliaré con Jarl Thorvald de Bergen y Jarl Olaf de Stavanger. 3 clanes unidos pueden hacer mucho daño a uno solo, por muy orgulloso que sea». La amenaza era clara y mortal. Una alianza de 3 clanes poderosos contra Björnstad significaría el aislamiento comercial, ataques constantes a sus barcos mercantes y, eventualmente, la destrucción total del clan de Magnus. 3 días, repitió Ragnar, envainando su espada. 3 días para que recuperes la cordura, Erik Sangre de Lobo, o descubrirás qué pasa cuando un lobo solitario se enfrenta a una manada hambrienta. Con esas palabras, Ragnar y sus guerreros abandonaron el salón, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión y premoniciones funestas. Magnus se desplomó en su trono, viendo súbitamente todos sus años. «Erik», murmuró, «¿entiendes lo que acabas de hacer? ¿Entiendes lo que has provocado?» «Entiendo que he elegido el amor sobre el miedo», respondió Erik firmemente. «Entiendo que prefiero morir siendo fiel a mi corazón que vivir siendo esclavo de las ambiciones de otros. Tu corazón no alimentará a nuestro pueblo cuando Ragnar bloquee nuestras rutas comerciales. Tu amor no protegerá a nuestras mujeres y niños cuando 3 clanes vengan contra nosotros». Era verdad, y Erik lo sabía. Pero también sabía que no podía vivir traicionando el único amor verdadero que había encontrado después de Freydis. Esa noche, Erik se dirigió a los aposentos de Astrid. La encontró junto a la ventana, contemplando las estrellas con expresión melancólica. Sigrid le había contado lo sucedido en el gran salón, y Astrid entendía perfectamente las implicaciones de la situación. «He condenado a tu clan», dijo sin volverse cuando sintió su presencia. «Mi amor por ti ha puesto en peligro a todo tu pueblo». Erik se acercó y la envolvió en sus brazos desde atrás, inhalando la fragancia de su cabello que olía a hierbas del convento y a libertad. «Mi clan ha sobrevivido a cosas peores», murmuró contra su oído. «Sobreviviremos a esto también». «¿A qué precio?»,
Astrid se volvió en sus brazos, sus ojos azules brillando con lágrimas no derramadas. ¿Cuántos morirán por nuestro amor? ¿Cuántas viudas llorarán por la decisión que tomamos de seguir nuestros corazones? Eric no tenía respuesta para esas preguntas, porque él mismo se las había hecho. Tomó el rostro de Astrid entre sus manos, memorizando cada línea, cada pestana, cada matiz de color en sus ojos. «Astrid», dijo con voz ronca de emoción, «si quieres regresar al convento, si crees que ese es el camino correcto, no te detendré. Prefiero perderte y saber que estás segura que tenerte y saber que tu presencia causa sufrimiento a los inocentes». Era la demostración de amor más grande que un hombre podía hacer, estar dispuesto a sacrificar su propia felicidad por el bienestar de la mujer amada. Astrid lo miró largamente, viendo en sus ojos grises toda la nobleza de alma que la había enamorado desde el primer momento. Luego sonrió, una sonrisa triste pero determinada. «Eric Sangre de Lobo», dijo suavemente, «cuando era niña, una vidente profetizó que mi destino no estaba en las tierras cristianas, sino en lugares donde los lobos aúllan y los cuervos danzan. Me rechazaron por esa profecía, me encerraron por ella, me temieron por ella, pero nunca la entendí hasta ahora». Hizo una pausa tomando las manos de Eric entre las suyas. «Mi destino no es huir de las dificultades que nuestro amor pueda causar. Mi destino es enfrentarlas a tu lado. Si los dioses, tu Odín y mi Cristo nos han unido, entonces confío en que también nos darán la fuerza para superar lo que viene». Eric sintió que su corazón se expandía hasta casi estallar de amor y admiración. Esta mujer, que había sido rechazada y abandonada, tenía más coraje que muchos guerreros que había conocido. La besó entonces, por primera vez desde que se conocieron, un beso que contenía toda la pasión reprimida, todo el amor declarado, toda la promesa de un futuro que lucharían por construir juntos. Era un beso que sabía a sal de lágrimas y a esperanza, a peligro y a eternidad. Cuando se separaron, ambos sabían que habían sellado su destino irrevocablemente. Los 2 días siguientes pasaron en preparativos febril. Magnus, a pesar de sus reservas, ordenó que se reforzaran las defensas de Björnstad y que se enviaran mensajeros a clanes aliados solicitando apoyo. Eric organizó patrullas de reconocimiento y preparó estrategias defensivas. Todo el clan se movilizó para la guerra que parecía inevitable. Astrid, por su parte, se ganó el respeto y el cariño de las mujeres del clan al ayudar en los preparativos médicos. Sus conocimientos de hierbas curativas y su habilidad para tratar heridas fueron reconocidos inmediatamente como valiosos. Sigrid se convirtió en su aliada más cercana, enseñándole las costumbres vikingas mientras aprendía sobre la fe cristiana. «Si mi hermano te ama tanto como para arriesgar todo por ti», le dijo Sigrid una tarde mientras preparaban vendajes, «entonces eres digna de nuestro respeto y protección». La noche del segundo día, Eric y Astrid se casaron en una ceremonia íntima en presencia de Magnus, Sigrid y un pequeño grupo de guerreros leales. No fue la gran celebración que merecía el heredero de un jarl, pero fue perfecta en su simplicidad y sinceridad. Eric intercambió espadas con Astrid. Ella le dio una pequeña daga que había bendecido un sacerdote cristiano. Él le dio un seax vikingo grabado con runas de protección. Astrid llevaba una corona sencilla de flores silvestres. Eric, un brazalete de oro que había pertenecido a su abuelo. «Por todos los dioses que nos vigilan», declaró Magnus con voz solemne, «declaro a Eric e Astrid unidos en matrimonio. Que su unión traiga bendiciones a nuestro clan y confunda a nuestros enemigos». «Ella será la nueva reina», declaró Eric
con voz que resonó por el salón y llegó hasta los oídos de todos los presentes, la mujer que llevará a nuestro clan hacia un futuro mejor. La frase se extendió rápidamente por toda Björnstad. La niña rechazada del convento cristiano se había convertido en la nueva señora del clan más poderoso de la región. Al amanecer del tercer día, las naves de Ragnar aparecieron en el horizonte, acompañadas ahora por las flotas de sus aliados. Más de 40 longships se acercaban a Björnstad como una tormenta hecha de madera, hierro y furia. Erik y Astrid se encontraban en las murallas, contemplando el despliegue de poder naval que se dirigía hacia ellos. Él vestía su armadura de batalla, ella un vestido de lana azul que había pertenecido a la madre de Erik. ¿Tienes miedo?, le preguntó Erik. No del resultado, respondió Astrid con serenidad. Si morimos hoy, moriremos juntos. Si vivimos, viviremos para demostrar que el amor puede vencer incluso a la guerra. Erik sonrió, recordando por qué se había enamorado de esta mujer extraordinaria. Entonces preparémonos para demostrar de qué están hechos los corazones verdaderos. Pero cuando las naves enemigas estaban a punto de entrar en el fiordo, sucedió algo inesperado. Una flota aún más grande apareció desde el norte, sus velas marcadas con el martillo de Thor y el cuervo de Odín. Era el propio rey Harald con su flota personal, respondiendo al llamado de auxilio que Magnus había enviado como último recurso. La llegada del rey cambió completamente la situación. Ragnar no podía atacar Björnstad estando presente el soberano, y Harald, intrigado por las historias sobre el amor entre el guerrero vikingo y la cristiana, demandó escuchar ambas versiones de la historia. La audiencia real se celebró en la playa, con Harald sentado en un trono portátil, mientras los tres Jarls, Magnus, Ragnar y sus aliados, presentaban sus casos. Erik y Astrid fueron llamados a dar testimonio de su amor y sus intenciones. Majestad, declaró Erik ante el rey, amo a esta mujer con más fuerza que Thor ama su martillo. Ella me ha devuelto la vida después de años de muerte en vida. Si eso es traición a nuestras costumbres, entonces soy culpable, pero creo que los dioses favorecen el amor verdadero sobre las alianzas de conveniencia. Astrid, convocada a hablar, se dirigió al rey con la gracia de la noble que había sido criada para ser. Majestad, dijo con voz clara que llegó a todos los presentes, soy cristiana, es cierto, pero he aprendido que el valor, el honor y la justicia no pertenecen a una sola fe. Erik me ha mostrado que los vikingos no son los monstruos que nos enseñaron a temer, sino hombres de honor con códigos tan nobles como los nuestros. Si mi amor puede servir de puente entre nuestros mundos, entonces estoy dispuesta a ser ese puente. Hendald, un hombre sabio que había unificado Noruega precisamente porque entendía el valor de unir diferencias, reflexionó largamente antes de pronunciar su veredicto. Erik de Björnstad declaró finalmente, tu amor ha dividido clanes, pero también ha demostrado que las barreras entre pueblos pueden ser superadas. Astrid de Santa Brígida, tu valentía al abandonar todo lo conocido por seguir tu corazón es digna de las sagas. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera antes de continuar. Declaro que este matrimonio es válido y estará bajo mi protección personal. Ragnar de Hedeby, tu hija encontrará un esposo digno de ella, pero no será Erik. Y tú aprenderás que en mi reino el amor verdadero vale más que las alianzas forzadas. El veredicto real era final. Ragnar no tuvo más opción que aceptar, aunque su furia era evidente. Las flotas se retiraron, la amenaza de guerra se desvaneció, y Björnstad celebró no solo la salvación del clan, sino la boda de su nuevo señor.
Los años que siguieron fueron de prosperidad y crecimiento para Björnstad. Erik y Astrid tuvieron 3 hijos: Magnus, nombrado por su abuelo; Freydis, en honor a la primera prometida de Erik; y Brigitta, por el convento donde Astrid había crecido. Los niños crecieron hablando tanto nórdico como la lengua franca, adorando tanto a Cristo como respetando a los dioses vikingos, siendo símbolos vivientes de que mundos aparentemente opuestos podían coexistir. Astrid se convirtió en una señora respetada y amada, conocida por su sabiduría en medicina, su justicia en los juicios del clan y su habilidad para negociar con comerciantes cristianos que antes temían tratar con vikingos. Su presencia abrió rutas comerciales nuevas y prosperó relaciones diplomáticas que beneficiaron enormemente al clan. Erik, por su parte, siguió siendo un guerrero temible, pero también se convirtió en un líder más sabio y compasivo. Su amor por Astrid lo había suavizado sin debilitarlo, enseñándole que la verdadera fuerza a veces reside en la gentileza. Cuando Magnus el Viejo murió pisefumiente en su cama 15 años después, Erik heredó el título de Jarl sin oposición. En su ceremonia de coronación, declaró que Björnstad sería un lugar donde todas las faiths encontrarían respeto, donde el valor sería honrado sin importar su origen, y donde el amor verdadero sería siempre defendido. Astrid, ahora señora de uno de los clanes más prósperos de Noruega, nunca olvidó sus orígenes. Estableció un santuario donde cristianos y paganos podían adorar lado a lado. Construyó un hospital que atendía a todos sin distinción de fe y mantuvo correspondencia con el convento de Santa Brígida, enviándoles medicinas y protección. La niña rechazada se había convertido en reina no por nacimiento sino por mérito. Su historia se convirtió en saga, cantada por escaldos en salones de toda Escandinavia como prueba de que el destino puede ser más sabio que los planes humanos. En las noches de invierno, cuando las auroras boreales danzaban sobre Björnstad y el viento aullaba como lobos ancestrales, Erik y Astrid se sentaban junto al fuego recordando su extraordinario viaje desde ese primer encuentro en el convento hasta la vida plena que habían construido juntos. ¿Te arrepientes?, le preguntaba Erik a veces, mirando su rostro iluminado por las llamas. «Jamás», respondía Astrid siempre, tomando su mano curtida entre las suyas. «Los dioses, todos los dioses, escribieron nuestro destino en las estrellas desde antes de que naciéramos. Solo tuvimos que ser lo suficientemente valientes para seguirlo. Y así vivieron, y así fueron recordados». Erik, sangre de lobo, y Astrid, la reina, cuyo amor desafió imperios, unió culturas y demostró que el corazón humano no conoce fronteras cuando encuentra a su verdadera mitad. Porque el amor verdadero, como las auroras boreales, es una fuerza de la naturaleza que trasciende todo entendimiento humano e ilumina incluso las noches más oscuras con su belleza eternal.